Perfecto, pues ya estamos en línea. Pues, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, todas. Muchas gracias por estar acá en esta actividad que ha organizado el Comité de Historia de Relaciones Internacionales, que coordina la doctora Salima Cossens. Hoy estamos tenemos en puerta este panel sobre Irán y la guerra en Medio Oriente, claves históricas para entender la situación actual. Y antes de dejarle la palabra al doctor Juan Carlos Castillo Quiñones, que fungirá como moderador de este panel, solo quiero pues enviarles un saludo, cordial saludo por parte de la doctora Claudia Márquez, presidenta de nuestra asociación, y reiterar esta apertura que tenemos desde la asociación para pues expresar que siempre tenemos abierto el foro de la MEI para realizar este tipo de actividades y que pues nutren, ¿no? La actividad académica de nuestra asociación, y también reiterar que tenemos abierta la convocatoria para nuestro 39º Congreso Anual, que se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Guadalajara, particularmente en el Centro de Estudios Universitarios de Ciencias Sociales, el CUSH, en el campus Belénes, y nos dará mucho gusto verles, saludarles por allá en Guadalajara en octubre, que el 24 de octubre es una fecha especial, se conmemora un aniversario más de las Naciones Unidas. Entonces seguramente llevaremos a cabo algo, y seguramente este Comité de Historia de la CRI pues podrá proponer algo ad hoc a esta conmemoración. Pues sin más, a nombre de la MEI, como secretario general, le cedo la palabra al doctor Juan Carlos Castillo, para que conduzca este panel. Doctor, pues bienvenido. Yo estoy aquí en segundo plano para cualquier apoyo técnico que requiera. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estas ah, amables palabras. Y bueno, es para mí un enorme gusto estar a cargo esta mañana para moderar esta mesa de discusión, de análisis titulada Irán y la guerra en Medio Oriente, claves históricas para entender pues lo que está pasando ahora. El panel de conocedores, de expertos, como el título indica, pues nos van a ofrecer diversos puntos de vista, aristas en clave histórica para comprender un poco mejor causas y consecuencias de esta guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron en contra de Irán desde finales de febrero, y que pues al día de hoy ya va a cumplir casi 2 meses, y que pues todo parece indicar que las negociaciones están estancadas y que el conflicto continúa. Entonces, antes quiero comenzar agradeciendo a nuestros panelistas y también a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por la apertura de este espacio, y en particular al Comité Académico de Historia a cargo coordinado por la doctora Salimá Cossens, y bueno, por su disposición y su apoyo en la realización de este evento. Aquí está la doctora Salima. Muchas gracias. Bueno, explico un poco la dinámica. Cada expositor va a tener alrededor de unos 15 minutos para explicar los puntos de vista relevantes acerca de su tema de análisis. Y pues al final del panel, tendremos un espacio de apertura para rondas de preguntas y de hasta unos 30 minutos, las cuales pues las preguntas se podrán dirigir ya sea a un expositor en particular o en general al panel. Entonces, pues para iniciar voy a seguir el orden tal cual aparece en la mesa, en el banner, y pues abriríamos con el doctor Gilberto Conde. El doctor Gilberto Conde, pues es profesor e investigador adscrito al Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Su área de especialización es Medio Oriente y Norte de África, y sus temas de investigación abarcan geopolítica, agua y relaciones y recursos naturales,
así como relaciones de poder, resistencias y rebelión en el Medio Oriente y el norte de África. Es autor de varios libros sobre sobre la región de Medio Oriente, incluidos Fluid Modernity, The Politics of Water in the Middle East, publicado por la editorial Routledge, y también bueno, ha coordinado otros libros, igual sobre la región, como Siria en el Torbellino, Insurrección, Guerras y Geopolíticas, editado por el Colegio de México, y más reciente también colaboró en la publicación de otra obra conocida como titulada Género, Violencias y Resistencias en Medio Oriente, editada también por el Colegio de México. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Gilberto Conde. Buenos días, doctor. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos. Muchas gracias a May y a los organizadores de esta mesa. Me parece que es sumamente importante abarcar estos temas con profundidad y no solamente desde lo que está ocurriendo día con día, aunque evidentemente eso también es muy importante, pero necesitamos entender lo que está atrás, de dónde vienen las cosas y lo que está alrededor. Me parece que en Irán, como en gran parte de la región de Medio Oriente, tenemos tres tendencias fuerza que están presentes desde el siglo XIX. Y en Irán, estas tres tendencias fuerza, que son, bueno, digamos, eh, eh, el Estado-nación, las grandes potencias que en la época de finales del siglo XIX, inicios del XX, se les llamaba países imperialistas, y por otro lado, pues las fuerzas sociales que están siendo afectadas por las transformaciones en curso desde el XIX y durante el XX. Este, estas entonces, a lo largo de mi presentación hay que poner atención en estas tres tendencias o en estas tres fuerzas y quizá deberíamos agregar, aunque están integradas según el momento en un lugar o en otro, habría que agregar al clero chií. Sabemos que el chiismo es la forma del Islam predominante en Irán desde el siglo XVI, XVII aproximadamente, y, y bueno, una forma de chiismo, ¿verdad? Y es una forma de chiismo que está muy estructurada, tiene algo similar a lo que podríamos llamar clero, que es lo más, digamos, la referencia que nos puede hacer más sentido, ¿no? Una organización más o menos piramidal de la gente que se dedica a los asuntos religiosos. Y bueno, tenemos que durante el siglo XIX el Estado iraní era un Estado bastante débil. Era un Estado centrado en una dinastía, la dinastía Qajar, eh, que se había establecido eh, un siglo atrás, pero que tenía un control bastante débil sobre el país. Y en ese contexto se desarrolló dentro de las fuerzas religiosas, se desarrollaron dos tendencias principales ante la política y ante los asuntos de Estado. Por un lado, una que se daba a llamar quietista, que decía, no, la cuestión del Estado no nos incumbe, la cuestión del poder político no nos incumbe, eso se lo dejamos a los monarcas, al Estado. Y otra corriente que fue tomando fuerza, que eran los que estaban a favor de la participación política de los clérigos, de los hombres de religión, y que pensaban que debían participar y opinar en lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, durante ese siglo XIX y particularmente la última mitad, la segunda mitad o el último tercio del siglo,
empezó a haber una competencia entre potencias europeas en torno de Asia Central, territorios que hasta entonces habían sido parte de Irán, o vecinos de Irán, y que también empezó a darse una competencia por Irán mismo. Y esa competencia se daba principalmente entre dos imperios europeos, el imperio británico por un lado y el imperio zarista, el imperio ruso por el otro. Entonces, eh, digamos, esta se transformó en una presión constante sobre Irán, sobre el Estado iraní, eh, pero esa presión se daba en varios niveles. Por un lado, en un nivel de conquistas, de guerras, pero por otro lado también en influencia política y económica, eh, una influencia económica que se tradujo en la introducción digamos, del modo de producción capitalista en Irán en el último tercio del siglo, y junto con esto, pues necesidades nuevas que venían de esta introducción, de estas relaciones económicas novedosas para la región, al menos novedosas en su forma moderna, y que implicaban gastos bastante importantes, y además una atracción a las clases poderosas y particularmente al monarca, al Shah Qajar del momento, introduciéndolo también a los lujos europeos, etcétera, con gastos muy onerosos. Este poder, ay, no puse el tiempo, perdón. Bueno, el poder qayarí entonces empezó a aceptar propuestas europeas de ofrecer concesiones económicas a las potencias europeas o a individuos capitalistas europeos, como la concesión del tabaco a los británicos a finales del siglo XIX. Esta concesión del tabaco generó, bueno, pagaron los británicos al monarca una cantidad importante de dinero que le sirvió a él para pagarse, además de lujos, reducir la deuda externa que estaba creciendo aceleradamente, pero esto generó una reacción antiimperialista y de oposición al mismo monarca muy fuerte, al grado que un clérigo importante decretó un boicot al tabaco, y de un día para otro los iraníes dejaron de fumar y la presión fue muy fuerte. Para No obstante, siguió la confrontación, siguió la entrega de concesiones a inicios del siglo XX, en 1902, si no me falla la memoria. eh, eh, Obtuvieron los británicos, un personaje británico consiguió del monarca, del Shah Qajar, obtuvo una concesión petrolera. Todo el petróleo que se encontrara en Irán iba a ser eh, suyo. Y a cambio le daba le dio una cantidad importante de dinero al Shah, que utilizó pues para sus necesidades como las que ya mencioné. Esto se fue transformando en 1908, sin entrar en muchos detalles. Encontraron petróleo en Irán, una cantidad muy importante, y la corona británica compró esa concesión. Pero además, por otro lado, se desarrolló un movimiento social muy importante en el que participaron los clérigos,
pero también personajes de diferentes clases sociales, exigiendo una constitución para Irán. Y esa constitución para Irán terminó, lo que buscaba era, por un lado, acotar el poder del monarca, permitir toda una serie de libertades y permitir que hubiera un peso social en la toma de decisiones en el país. Aquí lo interesante es que británicos y rusos superaron sus diferencias para unirse y apoyar al Shah a aplastar el movimiento constitucionalista y golpear al Majlis que se había formado, o sea, el parlamento, podríamos traducir, o el parlamento, y restaurar el poder absoluto del Shah. Poco después de esto viene la Primera Guerra Mundial. Para 2 años antes de la Primera Guerra Mundial, aprovechando también esta situación que se estaba dando de haber encontrado mucho petróleo, la corona británica le compra a Darcy, que era el concesionario del petróleo iraní, le compra la concesión o la mayoría de las acciones de la concesión y se funda lo que era entonces la Anglo-Persian Oil Company, la compañía anglo-persa de petróleo, pasa a ser en su mayoría, en su 51%, propiedad del gobierno británico, de la corona británica. Ya con esta propiedad de más del 50%, decide Churchill, que ya tenía un cargo importante en la época, convertir toda la armada británica, es decir, todos los barcos de guerra británicos, convertirlos de utilizar carbón, convertirlos a utilizar derivados del petróleo. Esto garantizaba no únicamente el éxito económico de la compañía, sino que le garantizaba a la flota bélica británica una capacidad energética, una capacidad de movilidad mucho mayor a la que le había otorgado el carbón, lo cual la posicionó de una manera muy ventajosa para la guerra, para la Primera Guerra Mundial, cuyo resultado ya sabemos. Pero tras la guerra, los británicos no se conformaron con esta situación. Decidieron que necesitaban un mayor control sobre el gobierno y además un gobierno más eficaz en controlar a la población iraní. Y instigaron a un coronel de la brigada más importante, más activa de élite del ejército iraní, que era la brigada cosaca. Instigaron a un coronel, Reza Khan, a que tomara prácticamente el poder. Y Reza Khan en un lapso muy rápido tomó pues tanto poder que logró que el Majlis, el parlamento, lo nombrara a él Shah, quitando a la dinastía anterior. Entonces Reza Khan se convierte en Reza Pahlavi y fundador de la dinastía Pahlavi. Esto a partir de 1925. Otro hito importante es en 1941, cuando Reza Pahlavi está en una postura neutra en la guerra que ya había iniciado entre los países aliados, digamos, y el eje. Hay que recordar que en ese momento Hitler estaba tratando de avanzar
hacia el Cáucaso para tener acceso a fuentes de petróleo porque no tenía fuentes independientes de petróleo que le permitieran pues mayor autonomía en el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial, que él había iniciado, por cierto, pero necesitaba fuentes energéticas. Entonces termina por romper su pacto con Stalin, entra en guerra con Rusia y trata de avanzar hacia el Cáucaso para tener acceso a fuentes de petróleo. En este momento también había mucha agitación en la región por sectores populares, pero también desde los sectores militares que veían como su principal opresor, el que los dominaba, no tanto a los nazis que no los controlaban, sino a los británicos, que eran las potencias imperialistas que pesaban sobre ellos, tanto sobre Irak como sobre Irán. De hecho, en Irak va a haber una rebelión, Reza Khan estaba también coqueteando, por usar esos términos que a veces se usan en libros de historia, coqueteando con el eje y particularmente con Hitler. Y en ese momento entran los británicos, deponen a Reza Khan y lo obligan a dimitir a la corona a favor de su hijo Mohammad Reza Pahlavi, que se convierte en Mohammad Reza Pahlavi, el nuevo Shah de Irán. Mientras tanto, no hay tiempo de profundizar, pero mientras tanto se había estado desarrollando la industria petrolera en Irán. Claro, era una industria británica, a pesar de los términos de las concesiones, los obreros calificados eran todos británicos o europeos y la mano de obra no calificada era iraní. Los iraníes en el pueblo, en la sociedad iraní, consideraban que toda la mano de obra, o por lo menos el grueso de la mano de obra, tenía que ser iraní, que además las regalías tenían que ser mucho más importantes para el desarrollo del país, eran del 16% de regalías sobre el precio de venta en aquella época, y si me equivoco en cuanto a la cifra exacta, es, es, eh, no está muy lejos de esa cifra, alrededor del 16%. Y en ese contexto, en la industria petrolera, pero también en la industria ferrocarrilera y en otras industrias capitalistas que se estaban desarrollando en Irán, se va asentando el partido Tudeh, lo que va a ser el partido Tudeh, el partido de las masas, que era el partido comunista, que se convierte en una fuerza fabulosa, en el partido más importante en número de militantes, en grado de organización, en coherencia política en Irán. Y en Irak, que también tenía una industria petrolera importante, va a ocurrir algo análogo con el Partido Comunista iraquí. Eh, Perdón que interrumpa, si podemos ir cerrando, Gilberto, para que ya estamos sobre sí, tiempo. sí. Eh, Digamos, disculpa. voy a cerrar con un último hito histórico súper importante. Después de la guerra, eh, va a haber digamos, un proceso político muy importante que se apoya en los comunistas parcialmente, pero que no es un proceso principalmente de los comunistas, sino de los nacionalistas. Va a subir al poder eh, como primer ministro desde el Parlamento Mohamed Mossadegh, que es un líder nacionalista que viene también del ejército con sus propias credenciales, y él va a llegar en 1951 admirando a Lázaro Cárdenas y tomando ejemplo del proceso de nacionalización
Petrolera de México va a nacionalizar el petróleo. Gran Bretaña, ahora apoyada por Estados Unidos, que se va a convertir en la nueva superpotencia, en la nueva potencia capitalista mundial, van a ahorcar económicamente a Irán, y van a dar un golpe de Estado tumbando a Mossadegh, restaurando la monarquía Pahlaví y determinando varias décadas de control dictatorial sobre la sociedad iraní, con base en esa monarquía. Creo que estos elementos ayudan a comprender dentro de estas tres la importancia de estas fuerzas. Ya no hablé suficientemente del clero que estaba ahí, no muy fuerte todavía en este momento, que va a tomar un poco de relevancia en los años 60, pero sobre todo en los años 70, pero bueno, eso ya habrá algún otro momento para hablarlo, o en las preguntas, si gustan, podemos hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto, por esta, pues, profunda explicación acerca de aspectos históricos que nos ayudan a entender la evolución política de Irán. Y bueno, pues paso ahora con el maestro Misael, quien nos va a hablar sobre em, la revolución islámica en Irán y el proyecto Sal Verde de 2002, antecedentes de un conflicto indeterminable. Eh, bueno, antes de darle la palabra, rápido leo una semblanza del maestro Misael. Él es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM, la FES Acatlán, y es maestro también en Relaciones Internacionales por la UAM Xochimilco. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales en el área de Relaciones Internacionales bajo la línea de investigación en Geopolítica y Estudios Estratégicos de Política Internacional. Habías preparado tienes una presentación, ¿verdad? Voy a compartirla por aquí y me vas... mencionando cuando necesites que yo cambie la lámina. Ujú. Ok, No sé si ya se ve. ya se ve, gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a esta mesa, y en especial al doctor Juan Carlos, quien propuso ahorita hablar sobre estos temas que son tan importantes, porque finalmente también tiene mucha relación con México, digamos que a nivel mundial, ¿no? Bien, yo ahorita estaba muy temeroso porque dije, híjole, doctor Gilberto Conde, pues me va a ganar todo lo que tengo que decir, ¿no? Entonces, afortunadamente dejó espacio para mi participación. No obstante, para mí son dos fechas muy importantes, digamos, este antecedente sobre el conflicto de Irán con, en particular, Estados Unidos e Israel, pero en sí fue más con Occidente, ¿no? Es decir, países como Francia, como Reino Unido y algunos otros más. Bien, la siguiente, por favor. Ya de lo que estaba también comentando el doctor Conde, antes de la revolución es importante proponer algunos antecedentes un poquito más en específico. En ese entonces todavía Irán se llamaba Persia. Hay que recordar que Irán tiene una gran herencia imperial, ¿no? De Ciro y bueno, de todas estas dinastías del imperio persa, ¿no? Un imperio milenario. Y en ese sentido, Persia, como bien lo comentó también el doctor Gilberto, era muy pobre, entonces dependía de alianzas, y en ese sentido Irán estaba dividido, digamos, en dos sectores estratégicos muy importantes, que eran dos zonas de influencia geopolíticas. Por un lado, como se puede apreciar en el mapa, Rusia, Rusia, bueno, en ese entonces
bueno, el imperio zarista tenía, digamos, un control sobre la parte norte de Irán, porque evidentemente que es una de sus líneas rojas, el mar Caspio, muy rico en gas natural, y a su vez el imperio británico se había repartido la parte, digamos, oriental, que colinda con Pakistán y Afganistán, ¿no? Vemos ahí en el mapa cómo Irán estaba prácticamente partido en 3 pedazos. La zona neutral era la parte, digamos, central, y a su vez también con la limitación del Golfo Pérsico. Esto es importante porque ya después, con las concesiones petroleras, se va creando esta mega empresa de extracción de petróleo, que estaba gobernada prácticamente por el Imperio Británico, ¿no? La Anglo-Persian Oil Company. Bien, en la siguiente, por favor, pues se puede apreciar también cómo en esa época, ya cuando tenía, digamos, Irán, vemos en la imagen de la izquierda a Shah Reza Pahlavi, que cuando le dan el golpe de estado a Mohammad Mossadegh en la operación Ajax, que también es muy importante, los nombres, digamos, que no son nada más de adorno o de ocurrencia. Hay que recordar que esta Ajax era un personaje de la mitología griega, ¿no? Uno de los más importantes en la guerra de Troya, y de ahí tiene que ver también con esta idea imperial, con esta idea religiosa, ¿no? Cuando ya el Imperio Británico, algo que también es muy importante mencionar, es de que el papá del Shah Reza Pahlavi, Reza Khan, admiraba muchísimo a Adolfo Hitler. Entonces, una de las razones por qué también lo quita el MI6 y la CIA de Estados Unidos es porque tenían miedo que hubiera, digamos, concesiones petroleras hacia el régimen nazi. Entonces, derrocan al Shah padre, y a su vez colocan al hijo, pero después de este golpe de estado, ¿no? Y es importante porque Muhammad Mossadegh había tenido el gran proyecto para que todo el petróleo fuera a pasar a manos del imperio, bueno, en ese sentido Persia, ¿no? Que ya era Irán, en ese entonces ya era Irán, porque Irán cambia el nombre y su capital de Isfahan se va a Teherán en 1935, si no mal recuerdo, y cambia el nombre de Persia a Irán, ¿no? Entonces, en este sentido vemos cómo ya los antecedentes están muy marcados en el orden geopolítico por el petróleo. En la siguiente, por favor. Gracias. Vemos cómo en esta dinastía Pahlavi prácticamente estaba al servicio de las órdenes de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y a su vez tenía, digamos, en estos términos geopolíticos, pues también una línea con Israel. Fueron, digamos, países muy cercanos en ese sentido. Vemos cómo en la imagen izquierda de su pantalla, vemos cómo estaban reunidos altos oficiales iraníes y con estos altos oficiales israelíes en el cuartel de la Fuerza de la Defensa de Israel en 1975, 4 años antes de la consumación de la Revolución Islámica. Y vemos también en la imagen derecha cómo el ministro iraní Reza Khan llega a la casa del presidente israelí Chaim Weizmann en Rehovot, en Yom Ha'atzmaut, o bueno, perdón por mi mala pronunciación, en 1950. Vemos cómo con estas imágenes Israel e Irán estaban prácticamente tan unidos, digamos, tan cercanos, que hacía que trabajaran juntos en este tipo de operaciones, tanto militares como políticas, ¿no? Y esto para supuestamente tener controlada esta región del Medio Oriente con estas dos repúblicas, bueno, con estos dos países que pues representaban este orden en el Medio Oriente, ¿no? En la siguiente, por favor, vemos ya el punto crítico, si no mal recuerdo, la famosa revolución islámica, la revolución verde. En la anterior diapositiva se me había olvidado, perdón, parte de esta estabilidad en el Medio Oriente. En 1963 el Shah Reza Pahlavi lanza lo que fue la Revolución Blanca.
Y eso, digamos, en términos generales, tuvo mucho que ver con esta apertura hacia Occidente y sobre todo occidentalizar al país, es decir, quitando todas las ideas religiosas, ignorando las necesidades de su pueblo para poder quedar bien, digamos, con estos intereses occidentales. Cuando ya viene la revolución islámica, y ahora sí ya la siguiente, por favor, vemos cómo prácticamente da un gran giro de tuerca, un giro de 180 grados, pasa totalmente lo contrario, ¿no? Después de que estos faquís, que son clérigos, y los ayatolas estaban exiliados en diversos, digamos, países de Europa, como Suiza, Francia, y ya después cuando vuelven a Irán, pues se reúnen. Pero lo interesante de la revolución islámica es, entre otras muchas cosas, es que fue una revolución sui generis. ¿Qué quiere decir esto? Fue una revolución donde todas las facciones que eran, digamos, no antagónicas, pero sí perseguían otros intereses. Por ejemplo, estaban los Mujahideen Halq, que era una facción marxista, ¿no? Habían otros sectores que eran comunistas, otros que eran... Y entonces estaban los islámicos, ¿no? Donde están los líderes religiosos y los faquís. Entonces todos ellos se unen para una causa común, que era derrocar al Shah Reza Pahlavi y quitar con ello toda influencia occidental del país iraní. Entonces, cuando nace esta República Islámica en 1979, algo también a considerar muy importante es de que cuando ya toma el poder de forma oficial el régimen de los ayatolas, el régimen islámico, cambia hasta la bandera, ¿no? Vemos como la bandera de Irán antes de 1979 tenía esas características, el león persa con digamos el sol atrás, que emulaba toda esta idea del imperio persa, y a su vez cuando cambia con el régimen de los ayatolas, vemos cómo quitan al león con el sol y ponen una espada con la palabra en letra cúfica Alá, ¿no? Que es su Dios, y con la palabra Allahu Akbar, que quiere decir Dios o Alá es grande, repetida en 22 ocasiones, en 11 la franja verde y 11 veces en la franja roja. Esto tiene un significado muy importante para ellos, porque fue el 22 de noviembre del 79 cuando se consuma la Revolución Verde, la Revolución Islámica, y entonces esto tiene mucho, digamos, mucho sentido para ellos, ¿no? Más allá de la cuestión religiosa. Pero entonces, cuando ya están en el poder, quitan a todas estas facciones que habían estado en coalición con los islámicos, y entonces uno de ellos fueron los Mujahideen Halq, este partido, uno de los más numerosos, y ellos se van, digamos, exiliados a otra parte, digamos, se van a otros países, ¿no? Y los occidentales los acogen, y entre ellos una de las figuras clave, que es Ali Reza Jafar Sadegh, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y entonces vemos cómo Irán mantiene ya una política muy cerrada, porque decide, digamos, aislarse del mundo, ¿no? Una política exterior que dice ni con Oriente ni con Occidente. ¿Por qué? Porque tenemos de tener tiempo para construir nuestra propia nación mediante ya una república teocrática. Hay que recordar que la república teocrática viene pues de Teos, que es Dios, y Kratos, que es el poder de un líder supremo, ¿no? Entonces vemos como ya cuando viene todo el régimen islámico, pues corta con todas estas potencias occidentales, incluyendo con Rusia, y entonces pues eso lleva en un rompimiento geopolítico y sobre todo también con Israel. Eso es muy importante porque ya Irán declara como el gran Satán tanto a Estados Unidos como a Israel, y ya los declara enemigos comunes, ¿no? Y a su vez también Occidente, en especial Estados Unidos con Gran Bretaña e Israel, pues declaran a su vez el régimen de los ayatolas como un régimen a derrocar, a vencer, ¿no? El proyecto Sal Verde, que es el proyecto nuclear, nace, digamos, en 2002, cuando el líder de los Mujahideen Halq, pues de hecho, él es uno de los columnistas del Huffington Post. Desde esa época está exiliado en Estados Unidos, en Washington, es columnista y es
también reportero, Ali Reza Jafarzadeh, y él fue quien dio a conocer toda esta existencia de las plantas nucleares en Irán, y pues desde ahí vemos cómo ha sido una política de ataque, ¿no? Tanto en la cuestión mediática como ya lo estamos viendo en la cuestión directa en contra de Irán. En el año 2005, el presidente, uno de los presidentes más herméticos, Mahmoud Ahmadinejad, rompe los precintos en las plantas nucleares, los precintos de la Organización Internacional de Energía Atómica, que supuestamente los tenían prohibido, y desde ahí fue cuando Irán pues decide continuar con su enriquecimiento de uranio, ¿no? En el año 2006 y 2010 vienen las sanciones por parte del Consejo de Seguridad, y en el año 2013 vemos como Hassan Rouhani, un tradicionista moderado, digamos, una de las alas que decide tomar por medio, porque él fue uno de los líderes, de los constructores de la seguridad nacional en Irán, es el Consejo Nacional de Seguridad de Irán, y entonces él, digamos, abogaba hasta cierto punto para acercarse a Occidente de una manera un poquito más cauta, ¿no? En el año 2015 logra el acuerdo nuclear, ¿no? En este sentido con Estados Unidos por parte del famoso grupo de Europa, el P5+1, bueno, con Alemania, y entonces en el año 2016, eso es muy importante también, porque firma un acuerdo en Rusia en la adquisición de los misiles S-300, tierra-aire. Son misiles ya prácticamente supersónicos, y en ese sentido, cuando llega Donald Trump, un ultranacionalista, en el año 2017 decide romper, una de las primeras cosas que hizo cuando tomó el poder, fue romper este acuerdo nuclear que tenía con Irán, y desde ahí viene toda esta dinámica mediática, y pues a su vez también la invasión hacia Irán en este año, y bueno, también fue en el año pasado, por parte de Israel. Bien, en la siguiente, por favor, creo que ya vienen las conclusiones. Vemos cómo hay una larga data en cuanto al conflicto de Irán con Occidente. Yo le puse ahí anglosajonia para, digamos, resumirlo de la mejor manera, y a su vez también con Israel, ¿no? Son dos repúblicas teocráticas, dos repúblicas que prácticamente no se pueden ver ni en pintura, y vemos cómo el presidente, bueno, el Netanyahu, pues ha estado por parte usando el Consejo de Seguridad de la ONU, bueno, la Asamblea, para poder ganar consensos, ¿no? Y tratar de convencer de que Irán está construyendo una bomba atómica, cosa que hasta ahorita no se ha podido demostrar. Tampoco se ha podido demostrar que tenga digamos, que no tenga, a pesar de que la línea islámica prohíbe a estos países tener una bomba nuclear, porque eso va en contra de sus propias creencias, ¿no? Pero vemos cómo Irán, geopolíticamente hablando, pues es un país, uno de los países geoestratégicos más importantes a nivel mundial. Entonces, yo mantengo la hipótesis de que también podría ser un mecanismo de negociación el proyecto nuclear de Irán. Vemos que el conflicto también tiene una raíz geopolítico, energética y religiosa, por parte de estos ayatolas, que pues el mundo occidental pues no los ve con buenos ojos, ¿no? Más allá de que también el Islam, hay que recordar que está adquiriendo muchos adeptos, ya se está expandiendo a nivel mundial. Vemos como países como Chile ya tiene una comunidad muy grande de islámicos, y bueno, pues eso también es hasta cierto punto algo que no temer, sino algo que ver en la agenda de los países occidentales, ¿no? De un amigo clave en Medio Oriente a un enemigo común, eso se ha convertido Irán hasta el día de hoy, y el régimen de los ayatolas pues cambió el rumbo de la geopolítica energética más allá de Medio Oriente, ¿no? Lo podemos ver el día de hoy, que acaba de anunciarse que el precio del barril ya rebasa los $120. Eso pues ya está impactando a nivel mundial, porque pues ya vemos cómo hay muchos países que ya están subiendo los precios. Hay que recordar que el precio de la gasolina es un precio estandarizado internacional. Entonces, pues es muy difícil, y en eventos como estos, donde se cierra un estrecho, el más importante, un choke point, pues vemos cómo ya se están viendo, digamos, estas consecuencias de este conflicto, que yo lo veo desde 1979 como un conflicto interminable.
Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Misael, por esta presentación que yo creo que empata bastante bien con la anterior de Gilberto y nos pone pues ya un poco en ruta para la siguiente participación a cargo de la doctora Estefanía Cruz Lera, quien nos va a hablar un poco acerca de pues es la historia de las conversaciones de normalización de relaciones entre Estados Unidos e Irán desde la política exterior estadounidense. Antes de darle la palabra, doctora, leo un poco de su trayectoria. Estefanía es investigadora adscrita al CISAN en el área de estudios geopolíticos y estratégicos, especialista en incorporación política de minorías en Estados Unidos y sistema político estadounidense. Es doctora en ciencias políticas, políticas públicas y relaciones internacionales en la Universitat Autónoma de Barcelona y además es maestra y licenciada en relaciones internacionales por la UNAM. Eh, También es profesora en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM, donde imparte la materia de Estados Unidos, política y gobierno. Bueno, sin más, le doy la palabra, Estefanía. Muchísimas gracias, Salima. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta iniciativa. Igual a Isaac por hospedarnos en el marco de AME. Voy a compartir pantalla. Yo básicamente, si pudiera haber escogido un título más sencillo para mi conferencia, diría, pues, ¿por qué Estados Unidos e Irán se llevan bastante mal? ¿Cuáles son las claves de los desencuentros entre ambos países, ¿no? Y justo haciendo o en concordancia con el título de este panel, pues justamente en la historia podemos encontrar las claves de por qué se da este conflicto, por cómo llegamos a este conflicto en la actualidad. Eh, bueno, pues esta historia entre Irán y Estados Unidos empieza en el año de 1941, justo como Gilberto comentaba, cuando estaba más agudo el conflicto en la Segunda Guerra Mundial, esta búsqueda de rutas geopolíticas estratégicas, bueno, pues Irán queda en medio, ¿no? O se vuelve un territorio estratégico, pues para las partes en conflicto. Y bueno, ya han hablado bastante de esta ocupación soviética y también por otro lado británica. Y bueno, pues en este estira y afloja, en el año de 1941, Reza Pahlavi va a escribir a Franklin Delano Roosevelt pidiéndole ayuda, ¿no? Entonces, este es el primer contacto que yo identifico en la política exterior entre la política exterior estadounidense con Irán. Y bueno, la respuesta de Roosevelt es bastante diplomática. Básicamente le dice que hay muchos países, bueno, aquí están las transcripciones, básicamente le dice que hay muchos países que están siendo ocupados justo por estos eh, ambiciones de Hitler, del expansionismo y ambiciones hegemónicas también por parte de Hitler. Dice que hay países en Asia y en África, e inclusive en América Latina, que pues tienen intenciones pues de detener a Alemania básicamente, y dice que pues que él tiene que hacer más por la defensa de su país y que debe de aliarse y casi casi pasarse del lado correcto de la historia. O sea, al principio solamente es una situación en la que no hay algún respaldo, solamente le dice que le reitera su disponibilidad, ¿no? Para futuros acuerdos, pero que básicamente hable con el gobierno británico y soviético, que son quienes tienen la ocupación. Entonces, pues de entrada iniciamos con una indiferencia, ¿no? Creo que no le da la importancia a Franklin Delano Roosevelt a Irán, no alcanza a entender la complejidad todavía de Medio Oriente. Recordemos que Estados Unidos pues venía antes de la Primera Guerra Mundial pues de una visión solamente hemisférica y desconocía pues muchas de las situaciones que estaban aconteciendo en otras partes del mundo. Ya es en la Segunda Guerra Mundial cuando empieza a tener una visión un poco más globalista, ¿no? Y bueno, creo que el otro momento histórico relevante que podemos citar, pues es una de las conferencias de los tres grandes, la conferencia de Teherán, que se lleva a cabo en el año de 1943.
podríamos hacer una mesa solamente de la conferencia de Teherán, no de lo significativa que va a ser, pero bueno, yo aquí quiero resaltar solamente que no se le avisa en este momento ya había abdicado Reza Pahlavi, ya estaba su hijo en el poder, Mohammad Reza Pahlavi, que era súper joven, aquí lo podemos ver, y no se le va a avisar de la conferencia de Teherán hasta unos días antes de la conferencia. Entonces, pues llegan, o sea, no sabía que iba a haber una reunión de alto nivel en su país. Ni siquiera se le invita, bueno, toda la conferencia casi se llevó a cabo en la embajada soviética en Teherán y ni siquiera se le invita a los actos oficiales, ¿no? Como, digamos que un acto de buena voluntad por ser el país que hospedaba a la conferencia. Bueno, pues no. Lo que sí pasó fueron reuniones bilaterales con cada uno de los tres grandes. Entonces, ahí sí podemos tener constancia de otro acercamiento que pues ya va a ser la primera reunión cara a cara entre Mohammad Reza Pahlavi y Franklin Delano Roosevelt. ¿Y por qué falla este encuentro? Bueno, pues básicamente porque en ese momento el joven Mohammad Reza Pahlavi estaba muy interesado en el exilio de su papá. Entonces, trataba más de negociar o de buscar una salida a la situación pues, de su padre que en concentrarse pues, en buscar alguna ayuda económica principalmente, porque bueno, ya comentaba en las dos presentaciones que me antecedieron que en este momento pues Irán era un país bastante pobre a pesar de que ya tenía una industria petrolera consolidada. Entonces, bueno, pues tampoco se va a llegar a nada. Hasta el 1 de diciembre de 1943, que los tres grandes van a hacer una declaración respecto a Irán. Y en esta declaración lo que van a hacer es comprometerse a facilitar, bueno, a dar ayuda económica a Irán. eh, Básicamente, esta es la respuesta que va a tener hacia la situación de Irán ocupada, hacia la situación de estos reclamos de los iraníes de que pues no estaban siendo partícipes de la renta petrolera. Entonces se quedan en una mera declaratoria de buena voluntad de cooperación económica. Y posteriormente, ya cuando está Truman en la presidencia, allí sí va a haber encuentros relevantes. Con respecto a Irán. En el año de 1949, pues Mohammad Reza Pahlavi, ya más experimentado, va a llevar a cabo un tour de la buena voluntad y bueno, en este tour pues va a ser recibido en Washington. De hecho, Truman hasta le envía el avión presidencial de Estados Unidos, ¿no? Para recibirlo en Washington y bueno, empieza a haber un acercamiento con Irán. Pero más que las negociaciones con Mohammad Reza Pahlavi, creo que lo más interesante es lo que acontece en el año de 1951, cuando el primer ministro Mossadegh va a visita en ese momento Blair, no la Casa Blanca, porque bueno, la residencia oficial era Blair House, va a visitar al presidente Truman y aquí hay parte del discurso, bueno, este encuentro que se hace entre Truman y Mossadegh, y dice Mossadegh: la situación en Irán es extremadamente grave. Las Fuerzas Armadas y la policía no han recibido paga por 2 meses. El presupuesto tiene un déficit de 400.000 millones de tomanes. La pobreza y los disturbios prevalecen a lo largo del país. Los profesores ganan 100 tomanes al mes o el equivalente a $25. Esto al menos alcanza para pagar la renta de una habitación. En consecuencia, muchos de ellos simpatizan con el comunismo y están divulgando estas ideas en el sistema escolar. Irán es un país pobre y Estados Unidos es un país rico. No hemos venido a rogar, pero aún después de la solución del problema petrolero podría haber nuevos problemas. Y bueno, justamente esta visita se va a dar eh, en el marco que ya comentaba en las exposiciones que me antecedieron de el conflicto entre Irán y la Gran Bretaña por pues embargo petrolero y estos primeros intentos que se van a hacer de nacionalizar el petróleo. Y bueno, en ese momento, si bien Truman recibe bastante positiva esta visita, es el secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario Acheson, quien se vuelve un poquito renuente o un poquito, es el actor que frena este acercamiento y le dice al primer ministro Mossadegh en esta misma reunión que si Irán soluciona los problemas petroleros con los británicos, la ayuda del exterior va a llegar. Es decir, siempre bueno, en estas fases iniciales se va a condicionar mucho la relación con Irán a que solucione primero los conflictos con otros actores o con otras potencias en ese momento, ¿no?
Y bueno, después viene esto de la operación Ajax, que ya también comentaron ampliamente las dos participaciones que me antecedieron. Y bueno, aquí también hay varias cuestiones, ¿no? Que no se les van a olvidar, que están en la memoria histórica de los iraníes. La primera, pues, es que Estados Unidos niega su participación. Van a ser hasta archivos que se desclasificaron posteriormente, ya en fechas recientes, que se va a aceptar esta participación. Pero curiosamente, entre los archivos presidenciales de Eisenhower en su diario personal sí había una entrada sobre la operación Ajax. También, bueno, tenemos algunos indicios de, pues, los debates que acontecieron en ese momento. Curiosamente, en esta etapa, pues, gran parte de la política exterior de Estados Unidos durante la presidencia de Eisenhower, pues, estaba diseñada y llevada a cabo, implementada, pues, por John Foster Dulles, y es directamente su hermano, quien estaba al frente de la CIA, Alan Foster Dulles, quien va a, digamos que poner en conjunto esta operación Ajax, ¿no? Y bueno, también creo que hay bastantes textos escritos sobre el responsable de la CIA para Medio Oriente, Kermit Roosevelt, ¿no? Que fue quien se puso enfrente de esta operación y que pues posteriormente sería invitado a llevar a cabo también un golpe de estado similar en Guatemala y bueno, continuar con estas situaciones propias de la Guerra Fría. Pero bueno, más allá de eso, bueno, aquí tenemos un extracto del diario personal de Eisenhower en el que narra un poco su postura, ¿no? Hacia, o también pues lo gris que se vuelve esta operación. Dice, otro acontecimiento reciente del que participamos fue la restauración del Shah en el poder de Irán y la eliminación de Mossadegh. Nuestras acciones fueron secretas. Si se hubieran hecho públicas, no solo nos habríamos visto en una situación embarazosa en la región, sino que nuestras posibilidades de realizar operaciones similares en el futuro prácticamente desaparecerían. Y básicamente, pues durante la presidencia de Eisenhower hubo muchas operaciones de la CIA y bueno, presidencias posteriores, ¿no? Con esta misma dinámica. Dice, sin embargo, nuestra gente allí, miembro de la CIA, trabajó con inteligencia, valentía e incansablemente. Se refería a Kermit Roosevelt. Escuché su informe detallado y parecía más una novela barata que un hecho histórico. Cuando comprendemos que en las primeras horas del intento del golpe de Estado, todo elemento sorpresa se desvaneció por la traición. El Shah huyó a Bagdad y Mossadegh parecía estar más afianzado en el poder que nunca. Entonces podemos entender la valentía de nuestra gente al mantenerse firme en su misión y seguir trabajando hasta revertir la situación por completo. Y bueno, pues al final esta operación Ajax tiene consecuencias muy importantes para las relaciones entre Irán y Estados Unidos. La primera, creo que ya se ha hablado bastante de esto, también es el incremento del sentimiento antiamericano. Para los iraníes es el sentimiento social de una oportunidad perdida. Creo que no se entiende muchísimo eso, más que cuando lo comparamos. Comentaba por ahí, creo que alguno de los participantes, creo que el doctor Conde, que Mossadegh estaba inspirado por Lázaro Cárdenas, ¿no? Y para mí ese es un símil bastante interesante. La expropiación petrolera en México se pudo dar gracias a que en el marco de la Guerra Fría había una política de buena vecindad hacia América Latina. Y entonces eso nos puso las cosas un poquito fáciles, pero nunca hemos pensado qué tal si no se hubiera podido, qué tal si hubiera habido un golpe de Estado, qué país seríamos, ¿no? Creo que nuestro rumbo histórico hubiera cambiado totalmente. Y ese es el sentimiento que tienen los iraníes. Dicen, hubiéramos sido un mejor país, hubiéramos tenido más autonomía, mayor riqueza, si se hubiera permitido la nacionalización del petróleo, no si no hubieran dado este golpe de Estado. Y entonces esa herida social me parece muy relevante también para que fructifique este antiamericanismo que posteriormente líderes políticos y religiosos iraníes pues van a explotar constantemente en sus discursos. También va a suceder que, bueno, afianzándose la monarquía de Mohammad Reza Pahlavi, eh, se va a afianzar institucionalmente, pero por el otro lado, esta cercanía que va a tener con Estados Unidos, pues la va a ser legítima a los ojos de la sociedad y bueno, también a los ojos de la sociedad internacional. Y también para el Shah tuvo consecuencias. Es que el mismo Shah cayó en una paranoia política que lo llevó poco a poco al autoritarismo, ¿no? A implementar censura, persecución, represión, desmantelamiento de la oposición secular no marxista, ¿no? Sabemos que la oposición es necesaria para la vida democrática. Entonces, también eso le resultó contraproducente.
Y bueno, una consecuencia relevante es que ya habían comentado que anteriormente Irán recibía por ahí del 16% de la renta petrolera y bueno, pues a partir de la operación Ajax y el afianzamiento de Mohammad Reza Pahlavi, Irán empezaría a recibir el 50% de los beneficios petroleros que permitieron llevar a cabo a Mohammad Reza Pahlavi la Revolución Blanca de la que también ya hablaron y que bueno, implicaba un acercamiento con Occidente. Y bueno, en medio de justo esta paranoia política de las que les hablaba, en la que pues se crean pues una policía especial para reprimir, hay censura, persecución, pues llega Jimmy Carter a la presidencia en Estados Unidos. Y bueno, pues aquí hay un problema bastante severo porque Jimmy Carter pone sus ojos en Medio Oriente, en particular pone sus ojos pues en el Golfo Pérsico. Pero por el otro lado, la política exterior de Jimmy Carter se basaba en la defensa de los derechos humanos. Y entonces, de repente vemos a un presidente Jimmy Carter que no sabe cómo tratar a Irán. De hecho, uno de los discursos más famosos de Jimmy Carter va a ser cuando es invitado a una cena de Año Nuevo en Irán y dice que Irán, gracias al liderazgo del Shah, es un oasis de estabilidad en una de las zonas más conflictivas del mundo y bueno, hace un brindis a favor del Shah, pero bueno, mientras él hablaba de este oasis de estabilidad que era Irán, por el otro lado, pues ya se estaban surgiendo bueno, ya estaban desde hace tiempo estas fuerzas revolucionarias que estaban en contra de la monarquía de Mohammad Reza Pahlavi y que veían justo en los presidentes estadounidenses alguien que sostenía y que inclusive instruía esta censura, autoritarismo, persecución que va a caracterizar a la monarquía. Pero insisto, para Carter fue bastante complicado tratar a Irán. Justo un año antes de este discurso del oasis de estabilidad, en 1975, Amnistía Internacional ya había declarado que no había un país peor para los derechos humanos que Irán. Y bueno, eso es contradictorio, puesto que la doctrina de Carter se supone que se basaba en la promoción de los derechos humanos. Y bueno, también los asesores de Carter le decían que era muy complicado este acercamiento que estaba teniendo Jimmy Carter con Irán. Eh, el Departamento de Estado tal cual informa que un ataque frontal del gobierno de Estados Unidos contra la situación de los derechos humanos en Irán resultaría contraproducente. Y bueno, lo que hace Carter es aprovechar este acercamiento con Mohammad Reza Pahlavi y le dice que instaura algunas reformas liberales pues al menos para mejorar sí, blanquear su imagen en la escena internacional. Entonces se alivia muy levemente la represión y una de las cosas que se hace es dar acceso a la Cruz Roja, principalmente pues a algunas cárceles, ¿no? Para hacer actividades en el país. Pero bueno, después vienen protestas en Irán y en vez de continuar con las reformas liberales o tratar de mejorar la situación de derechos humanos, el Shah bueno, regresa con mayor represión. Entonces, bueno, también hay que entender esta situación en la que el Shah tampoco sentía que había un compromiso del gobierno de Estados Unidos totalmente hacia él, que sabía que Estados Unidos al final iba a velar por sus intereses. Entonces, él se sentía en la cuerda floja y bueno, esto también servía como justificante, al menos en su imaginación, pues para seguir con estas políticas. Y bueno, justo en el año de 1978, los asesores de Carter les dicen que es inevitable que caiga Mohammad Reza Pahlavi, que se distancia de él y termina distanciándose o quitándole su respaldo a Mohammad Reza Pahlavi. Carter siempre esperaba que hubiera una revolución en Irán, pero que esta revolución mantuviera a Mohammad Reza Pahlavi y decía, bueno, solamente que se le quiten algunos poderes, pero nos conviene que siga siendo la cara con quien negociar en Irán. Y justo estalla esta revolución iraní en el año de 1979, de la que ya han hablado bastante. Y pues ahí hay bastantes cuestiones relevantes, ¿no? Porque, bueno, quien estaba detrás de la política exterior de Estados Unidos era Brzezinski, y sabemos que Brzezinski también es uno de los autores que más ha escrito sobre Medio Oriente y en particular sobre Irán. Entonces, bueno, pues Brzezinski se vuelve un actor fundamental hay una estira y afloja entre con quién negociar, ¿no? Finalmente, el embajador estadounidense en Irán es el que le dice a Jimmy Carter que no, que la revolución ya va
a derrocar el Shah, y por el otro lado Brzezinski diciendo que apoya al Shah, y al final, pues, hasta finales del conflicto, ya que se había ido el Shah y que era inminente el regreso de Khomeini, que es Khomeini quien le escribe a Jimmy Carter para decirle que, pues, que pueden mantener las negociaciones. Rapidísimo porque se me va acabando el tiempo. Si pudiera ir cerrando, doctora, para Sí, pasar claro, a otro punto. voy rapidísimo. Creo que el otro gran momento que va a tensar las relaciones entre Estados Unidos e Irán, pues definitivamente es la crisis de los rehenes. Se rompen completamente las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán. Y también vienen las primeras sanciones. Es cuando Estados Unidos por primera vez congela los activos, empieza con el embargo comercial parcial, y por el otro lado Irán aprende a utilizar el petróleo como herramienta política, ¿no? En estas negociaciones. Y finalmente, me voy a quedar aquí en la historia, y después en las preguntas y respuestas podemos hablar más. Creo que la otra gran presidencia que va a intensificar los desencuentros entre Irán y Estados Unidos, pues va a ser la ambivalencia de Reagan. Durante la presidencia de Reagan sucedieron bastantes cuestiones entre Irán y Estados Unidos: el estallido entre la guerra Irán-Irak, el escándalo de los Irán-Contras, que creo que también merecería otra conferencia en sí mismo, ¿no? Y pues dos incidentes en 1988: la Operación Mantis Religiosa y la tragedia del vuelo Iran Air. Y es cuando Reagan dice abiertamente que Irán es un estado patrocinador del terrorismo, y bueno, se rompen las relaciones. Y rapidísimo, ya no voy a hablar de de las otras cuestiones, nada más enlistar cuáles desde mi punto de vista han sido las claves del fracaso. La primera es que Estados Unidos ha tendido a subestimar los poderes fácticos en Irán, poderes religiosos, fuerzas opositoras. La segunda es que Estados Unidos ha fallado en localizar interlocutores, o los ha localizado muy tarde, ¿no? Los iraníes han buscado a Estados Unidos inicialmente, pero Estados Unidos los ignora. Y después no ha identificado aquellos interlocutores con legitimidad real. Tercera, es que Estados Unidos tiende a aproximar sus relaciones con Irán de forma regional, geopolítica, y no le da el carácter de relación especial que a lo mejor es un privilegio que tenemos con México. Se ha caracterizado por su ambivalencia y ha faltado una estrategia consistente. Y bueno, pues aquí dejaría mi presentación, y espero que podamos hablar más en la ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Paso ahora a la siguiente presentación a cargo de doctor Serhat Tutkal. Él nos va a hablar de un tema muy poco mencionado, incluso en pues en la prensa cotidiana, que es el papel de Turquía en la crisis regional. Y bueno, antes les leo un poco acerca de Serhat. Él es eh, investigador, está haciendo postdoctorado, ahora es postdoctorante por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en el Centro de Estudios de Asia y África del Colmex. Desde el 2023 está haciendo ahí su estancia postdoctoral, y es doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Colombia, y cuenta también con una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Ankara. Y bueno, sus temas de investigación van acerca de temas relevantes de violencia política en Asia Occidental y América Latina. Entonces, voy a compartir unos mapas que nos envió Serhat para hacer más, tener más claridad acerca de lo que nos va a hablar. Denme un segundo, por favor. Sí, muchas gracias. Mientras, pues agradezco a todas y todos por la invitación. Pues los mapas van a ser útiles sobre ciertos temas que voy a mencionar, pero mientras puedo decir que probablemente sería más alineado con la mesa si hubiera hablado del Imperio Otomano y las relaciones entre las dinastías turcas y persas. Pues, espero que me salve un poco de que se habla poco del papel y el posicionamiento de Turquía sobre la guerra contra Irán, y pues es un actor clave. Entonces yo esperaría que se vincula con varios temas históricos y todavía sería de interés para quienes están escuchando. Voy a hablar de varios temas en particular. Eh, Voy a empezar con los intereses económicos, que me parece pues que es el tema clave, particularmente afectando sus relaciones con los otros actores
en la región, pues estoy hablando de Estado turco, que ve el gobierno actual turco, liderado por el presidente Erdogan, ve la guerra en Irán como una oportunidad para reestructurar las rutas energéticas y logísticas de Asia Occidental. Entonces voy a empezar con este tema porque involucra a varios estados de la región. Bueno, es como la idea principal aquí es eh, el gobierno turco pretende reducir la importancia de Hormuz, u- aprovechando de la situación actual y pues convertir a Turquía en un centro energético y pues aumentar su importancia geopolítica. Entonces, hay tres proyectos que los miembros del gobierno han referido repetitivamente en las últimas semanas, particularmente el ministro de Energía, Alparslan Bayraktar, habló de este tema que voy a regresar a mencionar, y también el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, y ambos en otras fechas, pero recientes, han dado entrevistas a la agencia de noticias estatal en Turquía, que es la agencia Anatolia, Anadolu Ajansı en turco. Entonces, el primero es uno que en este mapa pueden ver, pues está tomado de un think tank cercano al gobierno que se llama TESPAM. Está hecho obviamente por inteligencia artificial, pero bueno, al fin es como suficientemente, contiene suficiente información. Lo que los turcos escriban como Kerkük, que es Kirkuk, es una ciudad de mayoría kurda en Irak, pero es una ciudad de disputa, porque pues tras el referéndum de independencia del gobierno regional de Kurdistán, en 2017, que recibió cerca de 100% de apoyo, pues el gobierno iraquí eh, ocupa Kirkuk y ahí genera una disputa que hoy en día todavía no está resuelto completamente, pero pues el oleoducto existe de Kirkuk a Ceyhan, que es una puerta hacia el Mediterráneo. Pues la idea es pasar el petróleo, particularmente el petróleo que proviene del gobierno regional de Kurdistán, hacia pues Europa, ¿no? Entonces esto sale de Kirkuk, atraviesa todo el Kurdistán, todo lo que nos llamamos Bashur, el Kurdistán del Sur, que queda en esta región autónomo kurdo en Irak. Después pasa a Turquía, igual entra por otro lado de Kurdistán, Kurdistán del Norte, que no tiene estatus oficial y el territorio está controlado por el Estado turco, entonces atraviesa por Turquía y sale. Este oleoducto, pues, estaba suspendido en 2023 después de la demanda del gobierno iraquí ante la Cámara de Comercio Internacional, porque el gobierno iraquí dijo que el gobierno regional kurdo había llegado a un acuerdo con el gobierno turco sin involucrar el gobierno iraquí y esto era una violación de su soberanía. Entonces, se suspende. En 2025 se reabre tras el acuerdo entre el gobierno iraquí con la administración kurda, pero funcionaba muy debajo de su capacidad. Entonces, después del cierre de Hormuz, empiezan a pasar muchos más barriles porque el gobierno iraquí también ahora puede, pues les parece mejor opción usarlo y pues mover cierta parte de su petróleo a través de este oleoducto. Entonces llegan a un acuerdo entre los gobiernos turcos, el gobierno de la región de Kurdistán y el gobierno iraquí para utilizarlo. Y aquí entonces los miembros del gobierno turco, particularmente como mencioné, el ministro de Energía, llega con un proyecto que se habla mucho de este tema, tanto en los medios como en los think tanks, como propio gobierno, que por qué no conectamos ese oleoducto, dicen, desde Basra, creo que Basra en español, que ahí pueden ver cerca justamente en donde está Kuwait, ¿no? Entonces, esto permitiría llevar todo el petróleo, o quizás una gran parte del petróleo, digo, de los países de Golfo, a través de Basra a Bagdad, de ahí vinculando a Kirkuk, atravesando toda la zona kurda y sacando a Mediterráneo por Turquía. Entonces, esa ruta alternativa es un tema que se habla mucho y pues va a volver importante. Es uno de los proyectos que voy a mencionar. Entonces, otro proyecto que sí puedes cambiar el mapa, Juan Carlos, es un proyecto que
sobre traer el petróleo de Kazajistán a Europa a través de Turquía. Bueno, esto es un plan viejo que tiene que ver con la idea del corredor central, que era pues una ruta de transporte y logística que se extendía de China hasta Europa, que hasta ahora es una idea, pero aquí hay una importancia particular sobre el petróleo de Kazajistán. Ahora bien, este mapa todavía nos muestra que de Azerbaiyán tendría que pasar a Georgia y de Georgia a Turquía, porque pues la frontera entre Armenia y Turquía está cerrada desde 1993 y también pues considerando el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, pues están saltando sobre Armenia, pero ahora hay muchos debates sobre la posibilidad de abrir esta frontera. Entonces, esto sería una forma relativamente fácil de pasar el petróleo desde Kazajistán, siguiendo Azerbaiyán, Armenia, Turquía. Entonces, eso es otro tema y obviamente tiene usualmente muchas trabas históricas, pero actualmente el gobierno de Estados Unidos, liderado por Trump, están haciendo, digamos, múltiples intentos a acercarse a ambos gobiernos en Armenia y en Azerbaiyán. Y pues la abertura de la frontera implicaría pues un gran beneficio para la economía armenia. Por lo tanto, yo imagino que Pashinyan pues, podría convencer al público que no es un líder popular en el momento. Entonces, esta es otra idea. Y pues al tercero que voy a mencionar también, sí, pues abrir el otro mapa, Juan Carlos. Bueno, esto hasta el ministro de Energía fue a Qatar para hablar de este tema y ese mapa no es tan reciente, está justamente después del cambio de régimen en Siria porque es un plan viejo. Es un plan de hacer un gaseoducto desde Qatar hasta Turquía para pues evitar otras rutas, particularmente pues la influencia de Irán. Como ven, pues este gasoducto tendría que atravesar Arabia Saudí, pasar un poco con Jordania, aparece ahí con su nombre en turco, es Urdun, y tendría que pasar por toda Siria, lo cual es un poco complicado considerando pues la herencia de la guerra civil en Siria y pues la falta de control sobre el gobierno actual sirio en su territorio, pero imagino que la parte militar estaría mayormente a cargo de Turquía, asegurando proteger ese gasoducto. Es otro proyecto que hasta ahora no hay alguna respuesta definitiva ni por parte del gobierno de Qatar ni por Arabia Saudí. El gobierno de Siria no sería difícil que se opondría en cualquier caso. Entonces, todas estas son ideas de reestructurar las rutas energéticas, pues varios gobiernos de la región beneficiaría de esto y por eso pues es posible que al menos el primero se funciona quizás en algún futuro cercano entre Basra y Ceyhan, pues esto implica eh, sacar a Irán, básicamente todo eso son proyectos para excluir Irán y Rusia de toda esa ruta energética. Pues cuando se hace esa ruta energética, pues, en realidad Irán era, pues probablemente el gobierno de Irán, el régimen iraní en ese momento, era el aliado más confiado de las potencias imperialistas europeas. Por lo tanto, no les pareció un problema en futuro y pues ahora se ve todas esas alternativas que también además afecta mucho pues otros temas como fertilizante, como producción agraria que depende de fertilizante, entonces hay las rutas logísticas también estas son importantes y aunque hablamos más de la energía, pues hay toda otra serie de productos que afecta. Y si quieres pasar a otro mapa, que voy a hablar de entonces pues uno que ya existe, es uno de los más importantes aquí, pues es el entre Bakü, Tiflis y Ceyhan, el oleoducto, que pues el gobierno de Azerbaiyán hace poco pues anunció que había frustrado un ataque contra este oleoducto en el territorio de Azerbaiyán, perpetrado supuestamente por grupos bajo control iraní. Y después las noticias indicaron que pues
esta operación se realizó con la inteligencia israelí. Y pues las relaciones entre Israel y Azerbaiyán han sido muy cercanas. Azerbaiyán es el aliado más cercano, el gobierno azerí actual, pues el régimen de Aliyev es probablemente el aliado más cercano del gobierno de Netanyahu. Entonces, aunque ambas poblaciones son de mayoría shia, aunque tengan afinidad religiosa, y pues uno de las razones es probablemente pues vivan más azeríes en Irán que en Azerbaiyán, ¿no? Entonces, cuando Azerbaiyán se establece como un estado independiente tras la caída de la Unión Soviética, Irán lo considera como una amenaza a su supuesta integridad interna, digamos, y lo percibe como una amenaza en términos de posibles demandas de independencia o autonomía por parte de la población azerí que vive pues cerca de justamente con la frontera con Azerbaiyán, que este tema después voy a regresar rápidamente sobre la situación étnica por vínculos cercanos entre Turquía y Azerbaiyán, incluso tanto por el gobierno como por otros grupos conservadores nacionalistas en Turquía, siempre hablan de dos estados, una nación. Cuando se refieren a Azerbaiyán y Turquía, consideran azeríes como turcos. Y pues hay mucha afinidad lingüística y étnica y histórica también, cuando uno piensa, aunque no haya en términos religiosos. Y pues esto también va a afectar mucho, pero hasta aquí primero hago ese recorrido sobre el tema de energía, y pues también voy a mencionar que hay otros intereses económicos que, aunque no voy a entrar en detalle ahora, particularmente sobre la industria de defensa, como pues algunos podrán haber escuchado, hay una empresa que se llama Bayraktar, que no es la misma familia con el Bayraktar ministro de Energía, pero son de la misma zona, y esto es la familia del yerno del presidente Erdogan, que particularmente pues está conocido por producir vehículos aéreos de combate no tripulado, comúnmente conocidos como drones de combate, particularmente han vuelto famosos en Ucrania. Entonces, ahí también hay una esperanza en donde, pues, debido a la situación precaria de seguridad en la región, quizás algunos gobiernos del Golfo pueden adquirir estos productos de industria de defensa de Turquía, además de protección militar directa, como ocurre en Qatar. Entonces, pues, hasta aquí he hablado un poco de estos motivos económicos. Voy a repasar rápidamente otros temas como religiosos, étnicos, entre otros, muy rápidamente para después hacer unos comentarios sobre la situación actual. Pues en términos religiosos, entonces, si Juan Carlos, puedes abrir el último mapa. Es un tema que se habla mucho en la prensa turca cercano al gobierno, este tema de media luna chita y pues una lucha contra ella, y estoy hablando de hace más de 15 años de discusiones. Es pues el gobierno turco actual lleva años intentando contrarrestar la influencia iraní en la región y reemplazar esa influencia shia dis- como aparece ahí, aunque voy a hablar de que realmente no es un tema de sectarismo. eh, Hay un deseo de pues romper esa influencia, y cuando hubo el cambio de régimen en Siria, se celebró mucho diciendo que ya se había roto la media luna shia, porque pues se cambió con un gobierno suní alineado con los intereses de Turquía. Y pues también hay intentos similares en otras partes, en Irak, en Yemen. Entonces, pues hay un interés por el gobierno turco a reemplazar esa influencia iraní, pero también hay un temor a que ese vacío sea ocupado por la influencia israelí. Entonces, esto genera pues una cuestión complicada entre los gobiernos de la región, pero también en realidad varios gobiernos de países de mayoría shia también se han alineado con, pues, yo diría, la banda de Turquía, y un ejemplo particular es Bahrein, como quizás algunos han visto en Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quien llevó la propuesta para la intervención militar en Hormuz, que ha sido vetuado por China y Rusia. No fue Estados Unidos, sino fue Bahrein.
y Bahrein es un país de mayoría shia también. Entonces, pues esto implica como que realmente lo que se presenta aquí un poco como una diferencia religiosa, en realidad más bien es una influencia política en donde entre ciertos países de la región Irán en contra de los gobiernos que son aliados de Estados Unidos. No podemos hablar del gobierno actual en Turquía, en Azerbaiyán, en Siria ahora, Arabia Saudí, Qatar, Emirates, Israel, obviamente. Entonces, todos estos gobiernos, aunque tengan muchas diferencias entre ellos, son aliados con la administración actual de Estados Unidos y han sido aliados históricos de Estados Unidos. En papel, el aliado más importante debería ser Turquía porque es el miembro de OTAN en la región, por lo tanto es pues el gobierno que representa los intereses estadounidenses en la región, aunque sabemos que en práctica pues el aliado más fuerte en la región ha sido Israel desde hace mucho tiempo, pero esto también es importante para subrayar que Turquía e Israel en esta región no son enemigos, aunque si uno escucha los discursos políticos puede pensar que sí, pero en realidad no, aunque no tienen mucha colaboración militar desde el año 2011, han tenido mucha colaboración antes, son más bien rivales dentro del mismo campo liderado por el gobierno actual de Estados Unidos. Entonces, y esa competencia también lo vemos con las rutas de energía, en donde obviamente la forma más fácil de sacar el petróleo al Mediterráneo sería a través de Israel. Pero pues los países del Golfo en este momento probablemente prefieran colaborar con Turquía en comparación con Irán e Israel. Entonces, pues Turquía por eso está promoviendo esos planes, pero al fin, ¿quién va a decidir esas rutas? Entre cuáles opciones van a ser más viables, pues va a ser la administración actual estadounidense, porque al fin todos estos países son, digamos, de cierta forma sus aliados y sus políticas exteriores están subordinados a los intereses de Estados Unidos en la región. Y pues también ahí ven la isla de Chipre, que está en dos colores, ¿no? Arriba en verde, abajo en rojo. Pues la parte de abajo en rojo es el estado de Chipre, reconocido por todo el mundo, miembro de Unión Europea y tal. Pues la parte de arriba es una administración en el norte que solamente está reconocido por el Estado turco y pues es prácticamente el resultado de la invasión turca a la isla en 1974. Entonces ya llevan más de 50 años. ¿Por qué eso es importante ahora? Porque pues debido a toda la situación en la región, pues ahora tenemos mucha actividad por el parte de los gobiernos europeos en la isla de Chipre sobre la seguridad del territorio europeo. Eso también refuerza la posición de Turquía porque no se puede hacer casi nada por ahí sin colaborar con Turquía, quien controla el norte de la isla. Perdón que Entonces, te ujú, corta aquí, Serhat, bueno, ya estamos sobre tiempo, pero de todas formas, eh, voy a abrir ahora pues la mesa a ver si hay ujú. preguntas, y si no hay preguntas, de todas formas, pues podemos dar a cada uno unos 3 minutos para réplicas o profundizar ideas que hayan quedado por ahí un poco sueltas por falta de tiempo. Entonces, si no, creo que no hay preguntas, entonces pues les puedo podemos tener unos 3 minutos cada quien, ya sea de réplica o de algún comentario que haya quedado por ahí que quieran profundizar un poco más. En tanto vemos si hay alguna pregunta de parte de la audiencia, y pues como fue el orden, pues le, le daría la palabra a Gilberto, a ver si Gilberto quiere hablar sobre algo que haya quedado pendiente por ahí en su presentación, unos 3 minutos para que desarrolle alguna idea que quiera compartir. Creo que no está Gilberto, entonces no sé si, bueno, Misael,
igual puedes, si quieres compartir Sí. alguna idea más que haya quedado por ahí, o alguna réplica a lo que se dijo por parte de los otros ponentes. Bueno, a mí me gustaría, yo sé que es un tema tan vasto que en una presentación es apenas lo superficial, ¿no? Me hubiera gustado que hubieras compartido el último mapa porque ese es muy elemental para entender también la situación por la que se vive actualmente la geopolítica internacional, que también rebasa situaciones más allá, insisto, de la misma geopolítica, ¿no? El régimen teocrático de Irán, si ustedes recuerdan el último mapa que vieron, es un mapa de corte religioso, ¿no? Si de por sí el tejido social en Medio Oriente es bastante complejo, vemos cómo también eso obedece a cuestiones históricas. ¿A qué me refiero con ello? Cuando el imperio persa dominó gran parte de esa región, dejó asentados pueblos, digamos, fragmentados, que son los pueblos iranios o los pueblos iránicos, que fueron distribuidos, digamos, en regiones mucho más lejanas fuera de Irán, perdón. Entonces, el color verde oscuro que vieron en el mapa son las comunidades chiitas. Hay que recordar que Irán, a diferencia de gran parte de todas las de la UMA es la Comunidad Islámica Global, son generalmente sunitas, ¿no? Y entonces los chiitas, digamos, es la segunda rama más importante del Islam, y ese prácticamente, por decirlo así, lo comanda Irán. Dentro de su territorio, más del casi el 90% de sus habitantes es chiita. ¿Eso qué quiere decir? Que Irán, más allá de un territorio, es una comunidad o una población, es una comunidad de creyentes. Y más allá, el chiismo rebasa fronteras de Irán y vemos cómo están distribuidos dentro de estos pueblos iránicos de una manera muy estratégica. Porque no, de hecho era la presentación de nuestro compañero, el doctor Serhat, Ah, sí, perdón. del mapa, donde curiosamente las comunidades chiitas fuera de Irán están asentadas en posiciones clave. Fíjense, dentro del reino de los saudíes, casi en las costas del Golfo Pérsico, está asentada una de las comunidades chiitas dentro de ese país. Miren, donde está la media luna chiita, en la costa del Golfo Pérsico, casi en el centro de la media luna, por favor, si lo puedes puntear tantito, doctor Juan Carlos. Ahí está asentado, exactamente, donde está la flecha, se puede apreciar que es uno de los yacimientos más importantes de petróleo y gas natural del reino saudita. ¿Y eso qué quiere decir? Que dentro de esa territorio se encuentra una comunidad chiita pro-iraní. ¿Qué quiere decir eso? Que Irán, por parte de este régimen teocrático, por medio de fatwas es como si fueran estas órdenes. De hecho, fue una fatwa en la cuestión de los versos satánicos de Salman Rushdie, una novela que fue muy reprobada dentro de la comunidad chiita, y entonces enviaron una fatwa, el régimen, Ruhollah Khomeini lanza una fatwa para matar a este Salman Rushdie, ¿no? Este escritor británico, y a partir de esa fecha, digamos, bueno, la fatwa es una orden, digamos. Entonces, si dan con esa fatwa, imagínense la inestabilidad que podría ocasionar en un factor geopolítico muy importante dentro del reino saudita, donde se concentra gran parte de los yacimientos de petróleo, y a su vez en otras fronteras, como el caso de Afganistán, el caso de Pakistán. Bueno, en Pakistán prácticamente no tienen comunidades chiitas, pero dentro de Afganistán sí. Entonces es importante, porque también hay que recordar que los talibanes, bueno, los talibán, perdón, es un término incorrecto decir talibanes, porque el singular es talib y el plural es talibán. Bueno, en todos los talibán siempre se han declarado enemigos acérrimos del régimen de los ayatolas, y es una frontera muy hostil entre Irán y Afganistán. No obstante, dentro de Afganistán hay comunidades chiitas pro-iraníes. Entonces, ahí vemos cómo geopolíticamente, pero todo eso tiene un origen religioso. Entonces,
El régimen, por eso, en la cuestión histórica, Estados Unidos está muy interesado en acabar con el régimen iraní, con el régimen teocrático, porque de esa manera quieren volver a tener asegurada una alianza entre Israel e Irán y a su vez tener, digamos, esta estabilidad que podría, con un gobierno títere, hay que decirlo con toda la extensión de la palabra, un gobierno títere como lo fue la dinastía del papá y el hijo Reza Pahlavi. Entonces podemos ver también cómo estos pueblos iranios o iránicos pues también podrían tener o jugar geopolíticamente a favor de este régimen. Y ya por último, algo que podría parecer un poquito teoría de la conspiración, pero también tiene mucho sentido ahorita que estamos hablando de esta geopolítica. Yo le podría llamar geopolítica de la religión, ¿no? Este, en el año 2011, cuando yo estaba haciendo mi primera investigación en la licenciatura sobre el proyecto nuclear de Irán en su primera fase, tuve el gran gusto de conocer al embajador de Irán aquí en México y él en una conferencia postuló algo muy importante que dentro de estos archivos clasificados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, pues habían comentado que Israel tenía pues una estrategia política, geopolítica y religiosa, bueno, basada en su religión, donde era totalmente expansionista. Entonces, y él se basó en la cuestión de su bandera, ¿no? Si ven que Israel tiene dos franjas azules, bueno, pues estas dos franjas azules, según este embajador, y que ya después también se ha anunciado con mayor detalle, es el que representa dos ríos muy importantes. El primero es el río Nilo, y por eso este mapa también es muy importante, porque ahí parte de Egipto en el río Nilo, y a su vez la otra franja es el río Éufrates, donde está el corazón de lo que fue la Mesopotamia, bueno, el imperio. Y entonces ahí es la parte de Irak, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo Israel se está buscando, digamos, expandir, al menos su influencia, pero ahí hay factores muy importantes que lo obstaculizan. Y uno de ellos es Irán, es un actor pues una piedrota en el zapato, por decirlo así, para los intereses occidentales y sobre todo de Israel. Entonces, esto quizá puede sonar a una teoría de la conspiración, pero vean lo que está pasando en Palestina. Cuando el mapa, que también ya es muy famoso, cómo Palestina, bueno, cómo la ocupación israelí se fue expandiendo cada vez más, y eso tampoco hay que dejarlo, digo, si lo dijo un embajador es porque los embajadores generalmente tienen información muy privilegiada, ¿no? Entonces, eso digamos como reflexión, porque ya lo demás es ahondar en lo mismo, ¿no? El proyecto nuclear, pues evidentemente que no solamente afecta los intereses de Occidente, sino con eso se podría llegar a lograr la perpetuación del régimen, ¿no? Si de por sí tiene uno de las armas, ¿cómo decirlo? De las fuerzas militares más importantes a nivel mundial, porque según el ranking de CIPRI, que es este órgano que vela por la cuestión, bueno, está con la cuestión de lo armamentístico, ¿no? Es un organismo de Suecia, pues está catalogando a Irán como uno de los, no me acuerdo si está la décima o la undécima potencia global, y pues si tiene de aliados a otras dos grandes potencias militares, incluyendo la máxima que es Rusia y China, pues vemos como el régimen pues le causa todo este pesar a los intereses occidentales. Hasta aquí cierro mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Misael. Bueno, ya hay una pregunta por aquí. Ricardo Adán bueno, dice excelentes ponencias y pregunta qué aspecto podrían decirnos sobre el sufismo dentro de este contexto histórico del conflicto. No sé si, bueno, Serhat, no sé si quieres igual ahondar un poco en algo que te quedaste pendiente hace un momento, o si quieres también decir algo acerca de esta pregunta. De hecho, ya se retiró. Ah, ya se retiró. Sí, es que estamos sobre tiempo, entonces, bueno, em, no sé, si alguien, bueno, no sé si tengas algo que decir, Misael, sobre esta pregunta, si no, pues ya para ir cerrando la discusión de hoy.
Bueno, yo en ese sentido no estoy muy documentado, tengo que reconocerlo. Estoy más en la cuestión del sunismo con el chiismo, pero también es importante aclarar que esta media luna chiita, que insisto también tiene mucho que ver con, y parece que lo está logrando Estados Unidos, fíjense, lo que consiste en la media luna chiita es estos pueblos proiraníes, digamos, que están fuera de Irán y que están siendo promovidos y a su vez armados, como el caso de los de Ansar Allah, que en Yemen, por parte de Irán, y en Hezbollah, o Hezbollah, castellanizado, digamos, en Líbano, donde hay una gran comunidad sufí, una gran comunidad cristiana copta y sobre todo también chiita. Entonces, geopolíticamente es muy importante. La región del Medio Oriente hay que entenderla también en una raíz histórico y religiosa, pero también ahorita, por la cuestión del petróleo y, digamos, entre otras cosas, hay que verlo también en términos geopolíticos, porque esta media luna chiita tiene que ver también con un expansionismo de Irán, del régimen de los ayatolas, ¿no? Entonces empieza en Líbano y termina en Yemen. Y vean cómo Yemen está ahorita en una guerra civil con el reino de, porque están dentro de la península, ¿no? Con el régimen de los saudíes y a su vez también Líbano con Israel. Y entonces, caso de Siria, que eran alawitas, que bueno, es una facción también del chiismo, los líderes de el derrocado Bashar al-Assad, pues ahí rompieron una parte de esta media luna chiita, ¿no? Entonces vemos cómo Israel y Estados Unidos quieren romper esta media luna con estos países para que después puedan actuar en consecuencia por medio de Irán. Vemos que ahorita está saliendo a mi juicio es una política muy aventurada, muy arriesgada y que otra vez Estados Unidos, yo lo titularía más como la crónica de un fracaso más anunciado por parte de Estados Unidos porque está rompiendo el escudo antimisiles de Israel y por eso ahorita Donald Trump está por medio de mensajes, porque en esos Estados Unidos es muy bueno, la cuestión mediática está anunciando que está ganando la guerra cuando es totalmente diferente, ¿no? Y vemos como esta media luna, que sí se llegó a quebrar con Siria, le rompe, digamos, por una parte, geopolíticamente hablando, a Irán, digamos que sí lo merma, pero vemos cómo con Yemen, con Líbano no ha podido. Entonces, en ese sentido, es importante también que, digamos, la audiencia pueda lograr a comprender de que este conflicto, más allá también de las raíces históricas, tiene raíces profundamente geopolíticas y lo estamos viendo hasta el día de hoy. Entonces, pero bueno, yo creo que me llevo la tarea, la cuestión sufí, entonces, me gustaría dejar la participación para mi compañera, creo que todavía sigue aquí con nosotros. Gracias. No, pues gracias, Misael. Pues ya estamos sobre tiempo y eh, ya no me queda más que, de hecho, los otros ponentes creo que ya tuvieron que salir. Entonces, pues no me queda más que agradecer a Gilberto, a Serhat, Estefanía y Misael por estas pues excelentes presentaciones y agradecer al público que nos escuchó el día de hoy. Y bueno, también invitarles pues a enviar sus propuestas a este comité de la AMEI con perspectiva histórica. Pueden enviar sus propuestas. También aprovecho para recordar que bueno, se viene la AMEI en Guadalajara en octubre de este año y eh, pues son bienvenidas propuestas que quieran participar en el Congreso desde una perspectiva histórica. Entonces, muchas gracias y también bueno, aprovecho para agradecer a la MEI y a la doctora Salima, que todavía anda por aquí. Muchas gracias por las ponencias y sobre todo a Misael que se quedó aguantando el frente aquí. Y bueno, pues sí, los invitamos a mandar sus ponencias para el Congreso de la MEI en octubre, como lo dijo el doctor Juan Carlos Castillo, y yo personalmente quiero
agradecer al doctor Juan Carlos Castillo Quiñones, quien fue quien convocó esta mesa, quien organizó este contenido para que nosotros podamos entender pues, las causas históricas del conflicto Irán y Estados Unidos, aunque como muy bien lo dicen y como muy bien lo saben, pues a veces cuando hablamos de historia nos quisiéramos expandir un poco más todavía, pero esto da pie para muchísimas otras intervenciones. Y bueno, gracias, doctor Juan Carlos, gracias, doctor maestro Misael, muchísimas gracias a los ponentes que se tuvieron que ir, a la doctora Estefanía. A la doctora Estefanía, al doctor Gilberto Cunta, al doctor Serhat. Y bueno, pues gracias a la MEI por darnos este espacio y manténganse pendientes porque pues estamos organizando varios eventos que tienen que ver con la perspectiva histórica. Doctor Juan Carlos, le doy la palabra para terminar. Hasta luego. Hasta luego. No me queda nada más que agradecer su asistencia a todas, todos y bueno, pues muchísimas gracias a la MEI por este espacio. Hasta luego. Que estén bien, muchas gracias.